ustedes ya estuvimos el pasado viernes. Mi nombre es John Eri Mellizo Cerón. Hoy estamos aquí en nuestras cipas de número 2 de las tardes de la tarea número 3, cuyo nombre le puse el lenguaje reactivo del oxígeno en la química orgánica. Entonces, básicamente lo que queremos en esta reunión es hablar todo lo que se relacione con la tarea 3 en enfoque de los ejercicios 3 y 4. ¿Sí? Para eso, pues necesitamos hablar un poquito sobre reacciones químicas de los compuestos oxigenados en la química orgánica. Entonces, los compuestos oxigenados, pues ya habíamos mencionado atrás, que se caracteriza por tener pues el oxígeno en su molécula y pues habíamos encontrado que existían tres tipos de grupos funcionales: los hidroxilos, los carbonilos y los ácidos carboxílicos. Bueno, los carboxílicos, los grupos carboxilo, hidroxilo y carbonilo, que estos tres pues nos generan varios grupos de compuestos orgánicos oxigenados, como son los alcoholes, los éteres, los aldehídos cetonas y los ácidos carboxílicos y los ésteres. Entonces, pues ya habíamos visto que debido a estos grupos funcionales, pues nosotros vimos más o menos en la anterior que teníamos como una situación, digamos, física con respecto a la solubilidad de ellos, pues que algunos generan puentes de hidrógeno, otros no, y pues eso le da ciertas características a estos compuestos oxigenados. Sin embargo, hablemos desde el punto de vista químico, y cuando se refiere a químico, es cuando va a haber reactividad, o sea, van a transformarse estos tres grupos funcionales en otros compuestos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación hoy es básicamente ver los reactivos y productos involucrados en las reacciones más representativas, ojo, representativos porque hay muchas más reacciones químicas de, digamos, los compuestos que tienen estos tres grupos funcionales, la conexión entre la estructura y la reactividad, que lo vamos a ver. Esta presentación hoy la va a hacer más con tablas, que les puede servir, digamos, como una guía para poder desarrollar su actividad del ejercicio 3. Y también alguna vamos a explicar algo sobre la importancia industrial y también biológica, puede ser, aunque biológica no lo va a mencionar como tal, pero sí bioindustrial de este tipo de reacciones químicas que vamos a analizar. Yo creo que voy a ahorrar biológicas porque inicialmente lo iba a hablar desde el punto de vista biológico, pero no lo voy a hacer ya. Porque biológico pues ya sería bioquímica, entonces lo voy a enfocar más como en la parte industrial, entonces no. Bueno, entonces los grupos hidroxilo tenemos los alcoholes, los carbonilos tenemos aldehídos cetonas y los carboxílicos, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, como por ejemplo el ácido acético, el vinagre. ¿Sí? Entonces, vamos entonces a hablar primero, vamos a empezar uno por uno, entonces vamos a hablar primero del grupo hidroxilo. Entonces, entre eso el grupo hidroxilo, ya hemos visto que eran alcoholes, resulta que nos forman tres tipos de alcoholes, dependiendo de cómo esté ubicado ese grupo hidroxilo. Sí, en la parte anterior habíamos visto que el grupo hidroxilo, todo lo que eran los alcoholes terminaban en ol, pero resulta que el grupo hidroxilo se puede ubicar en diferentes posiciones, ¿sí? Entonces, podemos el primer caso, entonces el caso del 1-propanol, aquí tenemos la molécula del propano y se le coloca el 1 para decir que está en el primer carbono, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el 1-propanol, si ustedes observan aquí, este carbono que está unido al oxígeno, el que tiene unido al grupo hidroxilo, está unido también a otro carbono, ¿sí? Al carbono enseguida de la cadena, y está unido a dos hidrógenos. Entonces, este caso, este carbono, solamente tiene una unión a carbono-carbono y el resto son hidrógenos y el oxígeno. Recuérdense que el carbono siempre tiene 4 enlaces. Uno enlaces al oxígeno, o el OH en este caso, el grupo hidroxilo, al carbono enseguida y a los dos hidrógenos. Ese tipo de alcohol le vamos a llamar alcohol primario. Alcohol primario es donde el grupo OH está unido a un carbono, donde se une solo a otro carbono, ¿sí? La característica que tiene este tipo de alcoholes es que se pueden oxidar fácilmente a aldehídos o ácidos. Ahora hablaremos sobre eso, sí, que es lo que sigue ahora. Pero entonces por ahora tengamos en cuenta que el etanol, perdón, el alcohol primario es el que está unido al primer carbono, o que digamos que es el que está unido de forma externa, ¿sí? El OH que está en una de las puntas, independiente de cuál punta sea, ese carbono que está unido a ese OH
solamente está unido a otro carbono y por los otros dos lados dos hidrógenos. Si bien esto parece un perrito, ¿sí? Eh, entonces el OH queda en la punta, en la cabeza, ¿sí? Pero entonces ahora miremos otro tipo de alcoholes. El alcohol donde el OH está unido a un carbono, pero este carbono está unido a otros dos carbonos, ¿sí? Entonces en este caso el carbono tiene dos enlaces con dos carbonos y un hidrógeno, ¿sí? A este tipo de alcohol le vamos a llamar alcohol secundario. El alcohol secundario es donde el OH se une a otros dos carbonos y este tipo digamos, de alcohol solamente puede producir cetonas. ¿Por qué? Porque si ustedes observan las cetonas, el grupo hidroxilo, carbonilo, perdón, está dentro de, ¿se acuerdan? Está dentro de una línea, de una cadena, y pues esa es la única forma de que este oxígeno se pueda oxidar a formar un doble enlace aquí, formar las cetonas. Sí, el ejemplo que yo les traigo aquí es el 2-propanol. ¿Por qué? Porque entonces el carbono está en el segundo carbono, el oxígeno, el OH, el oxígeno y el hidrógeno están unidos en el segundo carbono, está interno, ¿sí? Este también se le conoce como el isopropanol, es otro nombre que tiene, ¿no? Por último, tenemos el carbono que, está que se une al hidróxido, que está unido, o sea, sus tres otros enlaces están unidos a otros tres carbonos, como por ejemplo tenemos el 2-metil-2-propanol o también el terbutanol, es otro nombre que tiene. Y si ustedes observan, entonces este carbono está unido solamente a carbonos, o sea, no tiene hidrógenos por ningún lado, ¿sí? Entonces, este le vamos a llamar alcohol terciario, ¿sí? El alcohol terciario es donde el carbono que está unido al OH está unido a otros tres carbonos y estos vamos a ver que no se oxidan fácilmente. Cuando me refiero a oxidar, entonces no se pueden convertir en carbonilos ni en ácidos carboxílicos, ¿sí? Porque, pues, ¿por qué? Porque es que ya los enlaces de carbono están ocupados por otros carbonos, entonces él ya no se puede volver un doble enlace, ¿sí? Ahí no había forma de hacerle un doble enlace porque pues ya es complicado. ¿Listo? Entonces, esto es importante antes de empezar a explicar la reactividad de los compuestos, en el caso de los grupos hidroxilo, los alcoholes, por esta razón, porque es bueno entender que es un alcohol primario, secundario y terciario. De ahora en adelante ustedes van a ver que en las tablas que voy a colocar, voy a ponerle así, 1 con una bolita, 2 con una bolita, 3 con una bolita, que significa primario, secundario y terciario. Entonces, entendido esto, entonces vamos a ver cuáles son las reacciones características de los grupos hidroxilo. En ese caso, los alcoholes y los fenoles, que no alguien preguntará, profe, ¿qué son los fenoles? Los fenoles son alcoholes que están unidos a un anillo aromático, ¿sí? Entonces, pues aquí no los voy a mostrar así que va a aparecer paso a paso, porque pues igual, eso es una tabla y pues lo quise mostrar más bien de esta forma. Entonces vamos a ver estos casos, vamos a ver muchos casos en el grupo hidroxilo o alcoholes. Entonces, por ejemplo, el tipo de reacción de oxidación leve. Entonces, la oxidación leve es cuando usted tiene un alcohol primario y le agrega un agente oxidante. En este caso, las medidas y las condiciones de agente oxidante. Entonces, yo voy a colocar varias, porque puede ser varias. Cuando están separadas por coma, es que son varias. Por ejemplo, aquí el PCC, que es el clorocromato de piridinio, en solvente, ¿sí? Y en cloruro de metilo, dicloruro de metilo, o bueno, sí, así también se llama, y a temperatura ambiente. Y lo que va a ocurrir es que este alcohol primario se me va a convertir en un aldehído. Entonces yo les tengo aquí un ejemplo. Aquí yo sé que va a intentar así ampliarlo y volverlo y me reduzco. Aquí, por ejemplo, tenemos, eso es un ciclohexano unido a un CHO, y aquí es un alcohol, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando usted tiene ese reactivo que les estaba mencionando, entonces se va a convertir en un aldehído. Si ustedes observan qué ocurre, pues entonces el enlace simple del OH se me convierte en un O doble y se me convierte en un grupo carbonilo. Como este caso está extremo, en una extremidad, en un carbono, un hidróxido, pero en un alcohol primario, se me va a convertir en un aldehído, como lo observan aquí. ¿Listo? Bueno, entonces ahora miremos la oxidación con el reactivo Earl-Jones, que es cuando un alcohol primario o secundario, o sea que ya hay dos otros casos, con un agente oxidante, como el reactivo de John. El reactivo de John puede ser óxido de cromo o dicromato de potasio, dicromato de sodio, ¿sí? En un agente ácido como el ácido sulfúrico,
a unas temperaturas entre 25 y 70 grados. Ustedes pueden en la literatura encontrar todas las características de ese tipo de reacción. Entonces, cuando yo hago la oxidación del alcohol primario, se me va a convertir en un ácido carboxílico o, y cuando, bueno, también un aldehído, en este caso el reactivo John lo produce directamente en un ácido carboxílico, y en un secundario se me convertiría en una acetona. Entonces aquí nuevamente vamos a observar estos dos casos. Aquí rapidito, pues aquí tendríamos 1, 2, 3. Esto es un propanol, ¿sí? Con sus condiciones de ahí de óxido de cromo, bueno, el reactivo de Jones. Si ustedes observan, entonces se me va a convertir en un ácido carboxílico. Entonces se me convierte automáticamente este alcohol primario en un ácido carboxílico. Entonces se vuelve, esto se convierte en un óxido CO y OH. ¿Por qué? Porque recuerden que ese es el grupo carboxilo de los ácidos. O sea, un alcohol se me convierte en un ácido con esas condiciones. Bueno, el que es primario, ¿no? Y pues, ¿por qué? ¿Por qué se llama oxidación? Porque pues obviamente ese carbono pues está ganando oxígeno, se está volviendo más oxigenado posible. En este caso, aquí tenemos un alcohol secundario, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Este es el 2-butanol, ¿sí? El 2-butanol reacciona con estos reactivos y se me forma la 2-butanona. ¿Por qué? Porque el oxígeno aquí se me convierte en un carbonilo. O sea, el hidroxilo se convierte en un carbonilo y se oxida, ¿sí? Entonces, vuelvo y salgo. Cuando hay una oxidación fuerte, en que en realidad esto es casi parecido al reactivo de Jones, en un caso un alcohol con pergamanato de potasio y ácido sulfúrico en reflujo. Entonces es parecido a lo que acabamos de ver en el anterior. Un alcohol primario se me va a convertir en un ácido carboxílico. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo parecido al anterior. ¿Sí? Mira, observemos aquí 1, 2, 3, 4. Este es el butanol. 1-butanol en esas condiciones de permanganato, ácido y agua se me convierte en un ácido. Entonces sería el ácido butanoico. 1, 2, 3, 4. Ácido butanoico, se me convierte automáticamente este alcohol. ¿Sí? Listo. Tenemos el caso de la deshidratación intramolecular, que es en el caso del alcohol. ¿Qué ocurre? Aquí lo que va a ocurrir es que el alcohol pierde su molécula, aquí como dice la palabra deshidratación, se le va a perder la parte, va a perder agua de por sí. Acá vamos a ver el ejemplo en condiciones de ácido sulfúrico concentrado a 170 grados o óxido de aluminio sólido a 300 grados. Eso normalmente se llaman reacciones de eliminación. ¿Verdad? Entonces aquí ya vemos un caso del 2-butanol, que en condiciones de ácido sulfúrico y temperatura se me convierte en un alqueno, se me produce en el 2-buteno. Si ustedes observan, lo que ocurrió fue que el oxígeno, el hidrógeno y el OH se me convirtieron en agua, o sea, perdió, esos dos aquí perdieron pues el OH y se perdió un hidrógeno y se formó agua y se formó un alqueno, ¿sí? Listo. Y tenemos la deshidratación intermolecular, que es cuando dos alcoholes reaccionan con ácido sulfúrico y se me convierten en éteres, perdón, en éter y agua. Es cuando usted tiene dos alcoholes, ¿sí? Entonces los dos alcoholes se juntan. Aquí, bueno, aquí faltó el 2 realmente. Es cuando dos moléculas, por ejemplo, aquí el etanol, dos etanoles se juntaron y se unieron por ese OH y se formó por otro lado agua. Observen aquí, entonces se formó un éter, o sea, de un alcohol, de dos moléculas de alcohol se me produjo un éter, pues del mismo alcohol. O sea, por la cadena que tiene por ambos lados, pues van a ser la misma. ¿Sí? Sí, entonces este caso se llama deshidratación intermolecular. ¿Listo? Hay otras reacciones de alcoholes un poquito más complejas, ¿sí? Digamos que las más conocidas, las que más se llevan y se observan en la literatura son estas que vemos acá, pero ya les voy a mostrar acá otras que son un poquito más complejas, que por ejemplo tenemos la esterificación Fischer, que ocurre cuando un ácido carboxílico reacciona con un alcohol y se me forma un éster y agua. Entonces vamos a ver este caso, por ejemplo, del ácido acético reaccionando con el metanol en unas condiciones ácidas, eso producen un éster, entonces el acetato de metilo, ¿sí? Y agua, ¿sí? Mire que aquí muestran qué ocurre. Realmente lo que ocurre es que el alcohol se junta con el ácido carboxílico y se me forma un éster. Que por sí esta es la explicación de cómo se forman los ésteres.
¿sí? Acuérdense que los ésteres son una unión del ácido carboxílico con un hidroxilo para formar el éster y eso es lo que ocurre realmente. Tenemos la transesterificación. Dice, profe, no es lo mismo, no, son cosas diferentes. Es cuando un éster ya no es un ácido carboxílico, sino un éster reacciona con un alcohol, ¿sí? Para formar un nuevo éster y alcohol. O sea, literal, se forma un nuevo éster alcohol. Lo que ocurre realmente aquí, por eso la palabra trans, es que hay un intercambio de radicales, ¿sí? Entonces vamos a ver este caso aquí. Nuevamente lo voy a aumentar. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este es el 1, 2, 3, el butonoato de metilo. Este es 1, 2, 3, 4, ajá, butonoato de metilo. Butonoato de metilo reacciona con 1-propanol. ¿Y qué va a ocurrir? Observen lo que ocurre. El radical que hacía parte de la parte del alcohol se une al ácido, ¿sí? Se observan qué fue lo que ocurrió. Y los otros dos, en este caso el metil, se junta con el hidrógeno del otro y se forma metanol. Sí, o sea, se forma otro éster y otro alcohol. O sea, este éster y este alcohol forman otro éster y otro alcohol. Esta reacción es muy común, por ejemplo, en la producción, bueno, ahorita vivo esto en las aplicaciones, la producción de biodiesel, donde realmente lo que ocurre, entonces, por ejemplo, los ácidos grasos, que son las largas cadenas de un éster, están unidos al glicerol, eso lo explicaré de pronto en algún momento, no, sé, no hoy, pero en algún momento, porque hemos quedado pendientes con la profesora Eliana de hablar de las aplicaciones de los compuestos orgánicos. Un triglicérido, que son los aceites vegetales, reaccionan con, por ejemplo, metanol y produce digamos, ésteres de metilo, que son los, por ejemplo, la producción del biodiesel. El biodiesel, que es el que se está intentando reemplazar por el diésel del petróleo, que son hechos con aceites vegetales como el aceite de palma, se hace reaccionar con metanol y se produce el biodiesel, y por otro lado se produce glicerina, que es un alcohol de 3-OH. Y bueno, eso es un caso utilizado. Eh, Tenemos la sustitución halogenada con el reactivo de Lucas, donde se hace reaccionar alcohol con un ácido, un halógeno, puede ser ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido yodhídrico, en condiciones de fluoro de zinc. Bueno, aquí están las condiciones. Vemos que las condiciones yo no voy a enfocarme, pero yo siempre voy a poner la tabla aquí. Y eso me va a generar un halogenuro alquilo más agua. Entonces vamos a ver que una reacción ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí el 1-propanol en sus condiciones de ácido clorhídrico, cloro de zinc y calor. Y lo que va a ocurrir es que el OH se reemplaza por cloro. Bueno, en este caso, como es ácido clorhídrico, entonces el OH se me produce un halogenuro de alquilo. Por ejemplo, el cloruro ese es el cloruro de propilo. Cloruro de propilo, o también se podría llamar 1-cloropropanol. ¿Sí? Es realmente un intercambio del OH por un halogenuro, ¿sí? Pues se llama las reacciones de halogenuro de alquilo. Bueno, como les mostré las condiciones, por ejemplo, aquí el cloruro de zinc con ácido clorhídrico, puede ser ácido bromhídrico, entonces será bromuro de zinc, o el ácido yodhídrico, yoduro de zinc, y así sucesivamente. Sustitución directa es cuando un alcohol lo hacemos reaccionar con, también es algo parecido a los halogenuros de alquilo, entonces igual vamos a ver una reacción parecida, pero pues, obviamente aquí son reactivos diferentes. El cloruro de ¿cómo es ese? Ya el tiosulfuro de cloro o cloruro de, bueno, con piridina o pentacloruro de fósforo o tribromuro de fósforo, dependiendo pues. Y pues obviamente aquí observen que el alcohol, ¿sí? Reacciona en esas condiciones, se me intercambia el OH por el halógeno, ¿sí? Y por último, la formación de alcóxidos, que es cuando un alcohol se hace reaccionar con sodio, potasio o una soda también, hidróxidos en condiciones de en atmósfera inerte. Un hidróxido también puede ser con un hidróxido de potasio, sodio, con alcohol, y se me forma un alcóxido. ¿Qué es un alcóxido? Pues por ejemplo, aquí el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, este alcohol aquí, este sería un alcohol terciario, eso es H3CH3CH3, eso es también le llamamos neobutanol, o también se podría llamar 2-metil, perdón, 2-metil, 2-propanol, bueno, como lo quieran llamar, con las condiciones de sodio o hidruros de sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Haga de cuenta que el H se intercambia por el sodio, o dependiendo si es un potasio, pues sería potasio o así, se forma un compuesto iónico.
¿sí? Que es como ese sería un óxido, entonces ese sería, por ejemplo, el terbutóxido de sodio. O dos metil, perdón, 2 metil 2 propi, 2 propóxido, así se llamaría, de sodio. Sí, bueno, son casi dos condiciones que, que ocurren, ¿listo? Entonces vemos aplicaciones de este tipo de reacciones. Yo solamente me enfoqué en las más importantes. Entonces, por ejemplo, la oxidación tiene una aplicación industrial de obtención de aldehídos, cetonas y ácidos. A partir de un alcohol, usted puede producir un aldehído, una acetona y un ácido. Obviamente, el producto uso resultante, pues intermedios de síntesis química, por ejemplo, ya el uso que le quieran dar, por ejemplo, para la industria Profe, farmacéutica o... Dígame, profe. otra vez se fue la pantalla. No, 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 una atrás, por favor. Una atrás. La tabla anterior. Sí, dígame, La tabla anterior, porfa. dígame, ajá, dígame que ni a Esa, preguntar. esa, esa, esa. Ajá, dime, ¿tenías alguna pregunta con respecto a la tabla o quería solo verla? Yo les voy a compartir esta presentación, ¿listo? Si ustedes están haciendo apuntes, no se preocupen que yo les voy a, pues la diferencia, pues de pronto otros profes no lo hacen, pero yo sí me gusta compartirles la presentación. Entonces la presentación yo se las voy a mandar en PDF a lo que termine la presentación. ¿Les parece bien? Sí, Perfecto, señor, ¿Sí? profe. gracias. Sí, profe. Gracias. Listo. Sí, pues esa les puede servir para el ejercicio 3 y pues, en algún momento lo explicaron, yo lo que hice fue organizarlo en tablas para que quedara como el contenido más digerible, ¿listo? Listo, en todas aplicaciones, la oxidación para obtener aldehídos cetonas de alcoholes. Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo real en la industria, el etanol para producir etanol o ácido acético, ¿sí? Como solvente desde el punto de vista químico, porque hay un proceso que sería el proceso biológico, que es con las acetobacter, que las acetobacter lo que hacen es convertir el alcohol en ácido acético, ¿sí? Es un proceso biológico. Lo hacen desde unos reactores con la acetobacter, que es una bacteria que se utiliza para, digamos, la oxidación del etanol. Pero desde el punto de vista químico, pues también existe la forma de convertir el etanol en ácido acético. ¿Sí? Eh, bueno, y eso es lo que ocurre en la naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando usted tiene un compuesto alcohólico, inclusive cuando tiene algo azúcares, ¿qué ocurre? Cuando esos azúcares se degradan en alcohol, digamos, se forma, se fermentan, ¿sí? Y esa fermentación se puede convertir en ácido. Eso es, por ejemplo, cuando usted el vino se le daña. ¿Qué realmente ocurre cuando el vino se daña y sabe como a vinagre? Es porque el etanol del vino llegó al acetobacter y se lo convirtió en ácido acético. Entonces ahí es donde el vino se degrada y sabe ácido, ¿sí? Alguien no ha tenido la oportunidad de ver un vino vinagre, es por eso. Listo. Deshidratación, bueno, en el caso de la deshidratación es para producir alquenos, entonces en la producción de etileno, por ejemplo, en la formación de etanol a eteno, y utiliza el eteno como materia prima del polietileno. Alguna aquí haciéndole como un paréntesis, uno de mis trabajos de mi doctorado fue convertir la glicerina en propeno. ¿Sí? La glicerina, que es un alcohol, deshidratarla, quitarle los OH y convertirla en un alqueno como en el propeno, que se utiliza para el polipropileno. Eterificación, que es en la formación de ésteres aromáticos solventes, en la utilización de fragancias saborizantes en el biodiesel. Algún momento yo les mencioné que los ésteres son, digamos, hacen parte de las frutas, por ejemplo, el del banano, la piña, la fresa, todos los olores son ésteres. Entonces, digamos, desde el punto de vista industrial, usted puede sintetizar esos saborizantes o esas fragancias utilizando pues el alcohol respectivo, el ácido graso respectivo y hacer el respectivo éster, ¿sí? Por ejemplo, acetato de etilo, que es muy utilizado en la producción de perfumes y esmaltes, que es un solvente muy importante, es una de las usos industriales. La sustitución halogenada, que es con la síntesis de halogenuros de alquilo, también como intermediarios de farmacéuticos o disolventes. Entonces, por ejemplo, el etanol con el ácido bromídrico forma el bromuro de etilo. El bromuro de etilo es muy utilizado como para la síntesis de otros tipos de compuestos
oxigenados, ¿sí? Por ejemplo, hay unas rutas que de síntesis química, eso es muy bonita la síntesis química, que usted, por ejemplo, desde un alcohol puede llegar a un ácido carboxílico por ejemplo, hay ácidos carboxílicos importantes en el medio farmacéutico, por ejemplo, el, la famosa aspirina, que es un ácido carboxílico que se produce a partir de alquenos, ¿sí? Entonces, digamos que se hace toda una ruta para llegar hasta allá. Sí, primero el alqueno, se hace un proceso de oxidación, se forma un alcohol con ese alqueno o un halogenuro de ese alqueno, ¿sí? A medio de un alcohol y entonces ese se transforma luego en un ácido y así sucesivamente. Y la formación de alcóxidos también para la producción de bases y nucleófilos orgánicos, también en la síntesis química. Reactivos para síntesis química, entonces por ejemplo el etanol con sodio, se forma el etóxido de sodio y por ejemplo se usa por ejemplo en la producción de biodiesel o en las reacciones orgánicas, síntesis de otros productos químicos. Listo. Hablemos ahora del grupo carbonilo, aldehídos y cetonas y las reacciones Profe, más, dígame, profe, dígame. de todas maneras, ¿estos alcoholes ya están creados o no están creados? No, entonces le voy a explicar. A ver, no es que estén creados. No. A ver, hay muchas rutas, depende. Primero, una opción es que el alcohol usted lo obtenga a partir de un compuesto natural. Entonces, por ejemplo, es que no te podría decir qué compuestos naturales tienen cierto alcohol. Sí, ahorita no tengo en la cabeza. Por ejemplo, alguna planta tiene butanol. ¿Sí? Entonces le extraen el butanol y ese butanol lo transforman en, por ejemplo, en ácidos, por ejemplo, el ácido butanoico, un ejemplo, ¿sí? Por medio de la síntesis química. Pero hay rutas netamente químicas donde el butanol, que les dije el ejemplo de una planta, no lo obtienen de forma natural, sino que lo hacen sintéticamente. ¿Cómo lo hacen sintéticamente? Entonces llegan y obtienen el butano. ¿De dónde sacan el butano? Pues el butano lo obtienen de, digamos, del petróleo. Entonces hacen una destilación del petróleo, sacan el butano, el petróleo, un butano fósil, ya lo llamamos ya un butano fósil, le hacen la oxidación, convierten el butano en butanol, ¿sí? Por medio de la transformación de generación de alcoholes. Si se acuerdan ustedes, bueno, el butano se puede convertir en buteno, el buteno se le mete el OH, o sea, es un proceso químico, unas cadenas de producción química. Luego de producir el butanol, entonces ya se le llega al ácido butanoico. ¿Sí entendió? O sea, hay formas de que el etanol se haga desde un alcano y se le haga la ruta hasta el etanol, bueno, hasta el alcohol, o, o lo hace obteniéndolo de un producto natural que alguna planta, alguna fruta, ¿sí? Lo puede tener, ¿sí? O también se hace por medio biológico. También medio biológico es que, por ejemplo, produce de que algún cierto microorganismo pueda generar ese butanol del medio biológico haciéndola con algún tipo de bacteria o hongo, ¿sí? Que pueda transformar de sí, algún azúcar o algo así específicamente. La química, por eso es que para eso existe, bueno, la química como carrera y la ingeniería química. Sí, los químicos trabajan mucho con síntesis química, entonces ellos están en la cabeza siempre pensando en cómo convertir cierto reactivo en un producto y de dónde sacarlo. ¿Sí? Pues, vamos, que saquémoslo de un producto natural o generémoslo sintéticamente. ¿Sí? Esa sería como la explicación. Bueno, entonces estamos a Gracias, hablar profe. ahorita. Ajá, listo. Ahora hablemos de los aldehídos y cetonas. Creo que, bueno, acá me acordé de algo. Bueno, ahorita tengo que hacer algo momentico antes de que continúe. Ajá, es que yo lo que hice fue aquí. Ah, no, sí lo hice bien. Sí, que estaba bien una cosita. Eh, faltó algo. Reactivos. Bueno, me faltó algo por acá, pero no importa. Dos condiciones. Aquí se para. Bueno, ahorita yo ahorita les explicaré qué pasó. Listo, entonces, hablemos al de cetonas. Entonces, por ejemplo, tenemos me fui muy atrás. Tenemos, por ejemplo, la oxidación de aldehídos, se me convierten en ácidos carboxílicos. Entonces, hay mucha infinidad de reactivos, el permanganato de potasio, el cromato de sodio,
el reactivo de Jones, bueno, hay varios agentes para convertir un aldehído en una acetona, ¿sí? En este caso tenemos este aldehído aquí, que sería el 1,2,2,2-metilpropanal, ¿sí? El 2-metilpropanal en esas condiciones se me convierte en el 2-metil ácido 2-metilpropanoico, ¿sí? Se me convirtió en eso, o sea, se oxidó, se le metió en vez del hidrógeno, se le convirtió en un OH. Este aldehído se me convirtió en un ácido carboxílico, ¿sí? Tenemos la oxidación de cetonas. Bueno, en este caso, bueno, son agentes muy fuertes. Lo que ocurre es que en un caso de un aldehído, se ocurre la oxidación de forma fácil porque este hidrógeno tiene la capacidad de convertirse en OH. Sin embargo, en la acetona, recordando que la acetona, el carbonilo, está entre dos carbonos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque no tiene hidrógeno de dónde oxidarse, entonces no va a ocurrir nada, no hay reacción. Entonces, en este caso, las cetonas no tienen ese tipo de reacción, yo lo puse aquí importante, porque no va a ocurrir esas reacciones y entonces las cetonas en un agente oxidante no se va a formar. ¿Qué podría ocurrir? Sí, una degradación. Cuando me refiero a una degradación es que se va a romper en todos estos enlaces aquí. Pero bueno, en el caso de la acetona, ¿no? Porque esta es la propanona o la 2-propanona o la propanona o la acetona como la conocemos comúnmente, ella de pronto no se degrade, pero por ejemplo cuando hay unas cetonas muy grandes, de cadenas muy largas, entonces sí pueden romperse. ¿Sí? En agentes ácidos, entonces eso sí puede ocurrir. Bueno, aquí no traje un caso de esos, pero pues se fragmenta, se parte la molécula. La reducción ocurre con hidrógeno en un medio catalítico de un metal de transición como el paladio, ¿sí? O el hidruro ¿cómo se llama? Bromohidruro de sodio en medio en etanol o hidruro de litio aluminio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando hay un aldehído y una acetona, ¿sí? Se me va a convertir en un alcohol primario o secundario. Entonces, aquí vamos a ver este caso. Por ejemplo, aquí tenemos este aldehído, ¿sí? Un aldehído aquí es que debe haberle traído el caso de la acetona también, pero es lo mismo. Aquí lo que va a ocurrir es que no se oxida, sino que se reduce. Cuando me refiero a se reduce, es que se convierte un carbonilo en un OH, ¿sí? Entonces, aquí se me fue, aquí este caso sería una acetona, un aldehído, perdón, este es un aldehído. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5. Este sería un pentanal, 1, 2, 3 metilpentanal, ¿sí? El 3-metilpentanal reacciona en sus condiciones, se me va a convertir en el 1 metil 3 pentanal, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Acuérdense que se cuenta desde el lugar principal, entonces sería 3-metilpentanal. 3-metilpentanol, perdón. 3-metil 1-pentanol, así se llamaría. 3-metil, aquí no les pongo el nombre, pero es básicamente eso, mostrarles que un aldehído se me convierte en alcohol, ¿sí? Listo. En caso de una acetona, entonces se me va a convertir en un alcohol secundario. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el OH va a quedar en medio de dos carbonos. Acuérdense que aquí hubiera un carbón, aquí hubiera otro radical, pues va a quedar un alcohol secundario porque el OH va a estar en medio de los dos carbonos, ¿sí? Y tenemos el acetal-amiacetal, que es cuando un aldehído reacciona con un alcohol en unas condiciones y se me forma un hemiacetal o un acetal. Digamos que esa es una reacción más rara, ¿sí? Porque aquí, digamos, aquí tenemos mi cetona, perdón. Mi cetona reacciona con mi alcohol, un metanol, dos moléculas de metanol, y lo que ocurre cuando se refiere a hemi es que solamente uno. Cuando es acetal completo, es que se le reemplazaron los dos. Aquí esto es un acetal. ¿Qué es un acetal? Porque nosotros nunca hablamos de los acetales como tal. Es realmente lo que ocurre es que es como un éster, si se cuenta que es un éster, realmente es un éter, perdón, es que un éter, pero por ambos lados. Un éter por este lado, es que un éter. Esto es un éter y acá es otro éter, ¿sí? Realmente lo que ocurre es que esto se rompe, este doble enlace, y se le meten los radicales del alcohol. ¿Sí? Eso digamos que es una reacción, de pronto en la tarea no lo hago, no, creo que ningún profesor la metió, porque eso no, son reacciones más complejas, pero pues realmente eso es lo que ocurre, realmente un aldehído con un alcohol se rompe el enlace y se forman éteres.
Éteres simples o dobles. Hemi es porque solamente fue uno y acetal ya porque se metieron todo completo. Tenemos otras reacciones como la adición nucleofílica, donde tenemos el aldehído con un nucleófilo en unas condiciones de medio polar. ¿Sí? Entonces lo que va a ocurrir realmente aquí es que se mete el nucleófilo. Aquí sí una reacción muy simple. Tenemos una propanona, ¿sí? Tenemos la propanona con agua, el nucleófilo, ¿cuál es? El OH. ¿Sí? Ese es el nucleófilo. ¿Qué va a ocurrir? Que rompe este doble enlace, ¿sí? Y se mete, entonces uno de los hidrógenos se mete con el oxígeno del doble enlace, y por otro lado se mete el OH del agua. O sea, acuérdense que agua es HOH. ¿Sí? Entonces, por un lado el hidrógeno va a formar OH por un lado, y el otro OH pues va a romper ese doble enlace, va a formar, entonces, si ustedes observan aquí, es un alcohol con dos OHs. ¿Sí? Es un diol, eso se llaman dioles. ¿Sí? Eso es lo que realmente ocurre. Ojo, estoy mostrando el caso del agua, pero el nucleófilo puede ser otro tipo de nucleófilo. Cuando me refiero a nucleófilo, es un compuesto que, así se llaman, nomás nucleófilo, pero nucleófilo puede ser, por ejemplo, un cianuro, puede ser un halógeno, o sea, hay varios nucleófilos. Realmente lo que ocurre con el nucleófilo es que se mete en la molécula, ¿sí? Digamos, invade la molécula y se forma, el nucleófilo se mete ahí, rompe este doble enlace y se mete en la molécula, en este caso acetona. Aldehídos también pues, puede ocurrir. Tenemos la halogenación alfa, así se llama. ¿Qué ocurre? Que es cuando usted tiene el aldehído de la acetona y reacciona con un halógeno y se mete el halógeno, pero no rompe. Van a dar cuenta que aquí en este caso no rompe el enlace. Así se llama, alfa-carbonilo. Dice, ¿por qué se llama así? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Este es en la acetona reacciona con el cloro y mire, el aldehído sigue, o sea, el grupo carbonilo continúa igualito, o sea, él no se ve afectado realmente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el cloro se va a reemplazar desde el carbono enseguida. O sea, se va a meter en el carbono enseguida del carbonilo. Y se forma aquí un cloruro bueno, aquí se observan aquí la molécula. Ese sería 1-cloro, aquí el compuesto principal es la ona, entonces esa es la propanona, entonces 1-cloropropanona, así se llamaría, y se forma ácido clorhídrico. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se llama así? Alfa halogenación. Porque resulta que este carbono que está al lado del carbonilo se llama alfa. Así se llama, alfa. Entonces ahí se forma la halogenación en el carbono alfa. Es por eso que se llama así. ¿Sí? Alfa halogenación. Eso es simplemente eso. Simplemente que el carbono enseguida se halogena. Eso es la única situación. También ocurre con aldehídos. Es el carbono que está enseguida. Y la formación de iminas, que nosotros todavía no vamos a llegar todo, que esa es la tarea 4, ¿sí? Pero pues realmente me adelanto aquí, que es cuando usted tiene una, una acetona con un aldehído y una amina, ¿sí? Esto nosotros no lo hemos visto todavía, para darse cuenta que cuando usted tiene un aldehído con una amina en calor, se van a juntar, ¿sí? Se formó, como decir, un tipo de éter, o éter, pero con nitrógeno. Se llaman iminas. Eso lo vamos a ver más adelante quiénes son las iminas. Es realmente que el oxígeno se pierde y se une con este NH2 y se forma lo que se llaman iminas. Más adelante lo van a ver, pero realmente es por el aldehído reacciona con este caso y se pierde, ¿sí? Así se llama, formación de iminas. Bueno, usos industriales. Yo me fui para los principales. La oxidación de aldehídos se utiliza para la síntesis de ácidos carboxílicos. Entonces, lo que les decía, así como en los alcoholes, también los aldehídos se pueden formar ácidos carboxílicos por medio de oxidación. Para reducción, entonces, para obtener alcoholes a partir de ácidos carboxílicos, perdón, de aldehídos o cetonas, ¿sí? Por ejemplo, acordémonos que todos esos son solventes. Entonces, por ejemplo, la acetona con hidruro de litio puede producir. Uy, aquí hay un error. Aquí no, sí, aceta está bien, mentira. Acetona se produce isopropanol. La acetona se convierte en el isopropanol. ¿Sí? Aquí lo puse para que pues vaya a recordar que la acetona, pues acabamos de ver, el grupo carbonilo está dentro de dos carbonos y pues se forma el isopropanol para un alcohol secundario. Tenemos la adición nucleofílica
para, ejemplo, para producir las cianhidrinas en la síntesis de fármacos, en la síntesis de vitaminas, ¿sí? También como productos intermediarios farmacéuticos. Entonces, lo que estamos hablando ahora, que pues a partir de un aldehído o una acetona, hacer unas transformaciones ya específicas con unos nucleófilos ya específicos. Formación de iminas o enaminas en síntesis orgánica para fármacos y polímeros. Bases para la síntesis química, por ejemplo, la etanal con metilamina produce la imina. Y la formación de acetales y hemiacetales en la producción de carbonilos en síntesis para producción de aldehídos y cetonas, por ejemplo, el etanal con metanol, producir el acetal. Eso, a ver, ¿cómo se llama así? Protección de carbonilos en síntesis. Resulta que ustedes vieron que los carbonilos están internos y están en el cerno, o sea, en la parte interna y en la parte externa. A veces, este tipo de sustancias, los aldehídos y las cetonas, son muy vulnerables a transformarse en otros compuestos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se hace? Lo que se hace es que se le agrega un alcohol, ¿sí? Por ejemplo, el caso que vimos ahora aquí, por ejemplo, este aquí, en este caso, no, en el anterior. Vemos este caso aquí. Aquí, por ejemplo, usted tiene esta acetona. Esta acetona es con un ciclohexano, ¿sí? Ciclohexanona se llama, y se me forma esto. Dice, profe, ¿para qué hacen esto? Resulta que es que este compuesto se puede romper la cadena, se puede meter un cloro, o sea, entonces, ¿qué se hace? Se le mete, por ejemplo, este metanol y se me forma este acetal para conservar, literal, suena así, conservar la acetón, la ciclopropanona, porque así este compuesto es mucho más estable. Al ser mucho más estable, entonces es menos probable que se rompa la cadena. Entonces, digamos que lo convierten en esto para conservarlo mejor. Y después yo lo que puedo hacer es romperle nuevamente eso y convertirlo nuevamente en ciclopropanona, ¿sí? Esa es la reacción para proteger el grupo carbonilo. Entonces, para eso, como me lo menciona en las aplicaciones, para proteger los grupos carbonilos, ¿sí? Y, por ejemplo, el acetal aquí para conservar el etanal y ya después volverlo a transformar nuevamente como era antes. Esa es la verdadera razón de por qué se hace esa formación de acetales y hemiacetales. Bueno, ahora hablemos de los grupos carboxilo. ¿Listo? Los Profe, grupos carboxilo. Dígame. qué pena una pregunta. En la Sí. presentación anterior tengo una Ajá. dudita. Dígame. En la otra. La de los aquí, las reacciones. Ujú, ahí. ¿Esa En el o anterior? alfa, sí, ahí. Alfa Ajá. lo carbonilo, Ajá. donde hace SCH3 más el cloro. Ajá. En la reacción quedan CH2 cloro, ¿no? El 3, ¿qué Sí. pasa con el 3 del anterior? No, porque acuérdese que CH3, este carbono tiene 3 hidrógenos. Entonces, uno de los hidrógenos digamos que se reemplaza por un cloro, ¿sí? Uno de los hidrógenos es terminado reemplazando y ese cloro y ese hidrógeno que se salió se reemplaza con el otro cloro y forma ácido clorhídrico. Acuérdese que es cloro, dos cloros. Uno de los cloros se Mm, mete aquí y se reemplaza por un hidrógeno. Y el otro cloro ah, se junta con el hidrógeno que soltó el compuesto. ok, ¿Sí lo ven? vale, profe, Eso es lo que gracias. realmente ocurre. Bueno, sigamos. Bueno, entonces hablemos de los ácidos carboxílicos. De los ácidos carboxílicos tenemos la esterificación Fischer, que es cuando usted, aquí es donde yo les dije, aquí hubo un problema con la presentación, porque aquí tenía que estar dos columnas. Yo se las voy a corregir, no se preocupen. Aquí hay una columna que es reactivo y otra columna que es condiciones. Yo no sé por qué me las junto en una sola. Entonces yo los voy a volver esta presentación, esta misma, la voy a rediseñar. Es esta misma, solo que aquí voy a separar reactivo con condiciones. Se me mezclaron las condiciones con las reactivos y no quería eso porque quería dejar los reactivos aparte y las condiciones aparte. Bueno, entonces me disculpan aquí, fue que apenas me di dar cuenta. Yo no sé por qué era que aquí. Bueno, entonces un alcohol reacciona en ácido sulfúrico. eh, las condiciones ácido sulfúrico, en las condiciones aquí, me forma un éster más agua.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ácido carboxílico, este es el caso del el ácido acético, con metanol. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues la esterificación, lo que ya habíamos visto ahorita, el CH3 se mete aquí y se forma un éster, y por otro lado se forma agua. Sí, ya lo vemos en alcoholes, pero es la misma reacción del alcohol. La reducción. Entonces, cuando tenemos un ácido carboxílico en condiciones ¿qué? El ácido carboxílico lo tenemos en condiciones por ejemplo, un hidruro de litio a aluminio, ¿sí? O hidruro de boro, bueno, HF, son varios reactivos y se me va a formar un alcohol primario. Es lo contrario a la oxidación del alcohol primario, ¿sí? Teníamos allá el ácido el alcohol primario se me convertía en ácido, acá es lo contrario. Un ácido se me convierte en alcohol primario. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este sería el 1, 2, 3, 4, 5. El ácido pentanoico, ¿sí? Reacciona con estas condiciones y se me forma el 1-pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, el 1-pentanol, ¿sí? Observan que el ácido se me convierte en un... Listo. Tenemos la descarboxilación, que es cuando un ácido carboxílico se degrada y se me convierte en un alcano, bueno, alcano o alqueno, dependiendo del caso, bueno, un hidrocarburo realmente, porque yo lo puse aquí, hidrocarburo más CO2. Entonces, miremos realmente qué ocurre. Tenemos el ácido carboxílico. Sí, este ácido carboxílico tiene un doble enlace, tiene una parte alqueno. Este se llamaría 1, 2, 3, 4. Ese es el ácido butanoico, pero entonces, como tiene 1, 2, 3, entonces sería ácido butenoico. Entonces, ácido 3-butenoico. Así se llamaría, bute. No es butanoico, sino butenoico, porque tiene un doble enlace. Y sería en el tercero. Ácido butenoico, 3-butenoico, así se llamaría. ¿Qué va a ocurrir? En condiciones aquí dice que en las condiciones puede ser en calor intenso o en soda cáustica o un catalizador de óxido de cobre o pirólisis. Pirólisis es realmente calor intenso o condiciones de temperatura en condiciones, cuando se refiere a pirólisis, así la palabra lisis significa rompimiento con temperatura. Sí, normalmente la pirólisis la hacen en un medio sin oxígeno, o sea, ¿cómo le digo? Un medio inerte. Sí, la pirólisis ocurre mucho en la industria química. Y bueno, digo, me gustaría más adelante hacer de pronto en la tarea 4, una presentación que hablemos sobre la química orgánica en la industria, ¿sí? Pero bueno, ¿qué va a ocurrir? Entonces, miremos aquí qué ocurrió. Pues en condiciones de temperaturas de más de 200 grados, se degrada el ácido carboxílico, o sea, se degrada esta molécula y se forma CO2. Si se rompe aquí, mire que lo que ocurre es que se rompe y se forma CO2 y por otro lado se forma un alqueno. En este caso el alqueno, que venía del ácido butenoico y se me forma es un 2-propanol, un 1-propanol, perdón, 1-propanol, propeno, perdón, el que estaba hablando aquí, propeno, 1-propeno, es que propeno, 1-propeno, perdón, 1-propeno y CO2, ¿sí? Listo. Y formación de halogenuros de acilo, en unas condiciones de cloruro, de piridina, bueno, hay varias condiciones, halogenuro de acilo, es lo que se va a producir. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el OH se reemplaza por el halógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el ácido acético se me forma bromuro de acilo, así se llamaría bromuro de acilo, y por acá hidróxido de fósforo, bueno, eso es lo que ocurre realmente. Se reemplaza el OH por un halógeno, llaman halogenuros de acilo, estos compuestos, ¿sí? También para formación de amidas, donde, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cuando el ácido carboxílico reacciona por ejemplo, con amoníaco, o ya vamos a ver más adelante a las aminas, ¿sí? Lo que va a ocurrir realmente es que se reemplaza el OH por NH2 o ya vamos a ver que hay varias aminas más adelante, casi como hay las aminas primarias, secundarias y terciarias, vamos a ver que hay amidas primarias y secundarias, lo mismo, aminas. Eso lo vamos a ver más adelante, eso es una amida, es una amida primaria, ¿sí? Más adelante veremos eso y pues realmente es eso, un ácido carboxílico se me convierte en una amida, además sí, amida. Reacción de ácido-base, que es cuando un ácido carboxílico reacciona con una base. Este es un poquito más fácil de entender.
Miremos que aquí, por ejemplo, el ácido propanoico reacciona con hidróxido de potasio y lo que va a ocurrir es que el hidrógeno acá externo se reemplaza por el potasio y produce agua. ¿Sí? Es como una, acuérdense que un ácido y una base produce una sal y agua. Eso es lo mismo. Mire, esto es una sal, ¿sí? Este sería el propanoato de potasio. Esto es una sal y acá se va a producir agua, propanoato. ¿Sí? Y por último, la hidrólisis de ésteres. Aquí ya no es realmente un ácido carboxílico el que reacciona, sino un éster, que a condiciones de ácido y calor, lo que va a ocurrir es como decir una separación de las dos moléculas. Acordémonos que los ésteres provienen de un ácido de un ácido y de un ácido de qué? De un ácido de un alcohol, de un ácido y un alcohol, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Mire, tenemos por ejemplo este aquí, que es el 1, 2, 3, 4, perdón, aquí no, este es el acetato de propilo. Acetato de propilo es un éster. El acetato de propilo con agua en unas condiciones ácidas, lo que va a ocurrir es que se rompa y se me va a formar ácido acético y por otro lado se va a producir butanol. Aquí, bueno, aquí está mal, porque 1, 2, 3. Aquí esta reacción hicieron mal porque yo la copié de un libro, pero espera 3, 4, 5. Aquí hay un error. Aquí me acabo de dar cuenta que hay un error en esta reacción. Porque es que el que se forma aquí es aquí sería producir el propanol, no el butanol. Aquí yo voy a corregirles esto, me disculpan, pero ojo que esto yo lo copié de un texto, o sea, no, en ese ahí tienen un error, porque si usted mira aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y acá tiene 1, 2, 1, 2, 3, 4, no tendría sentido. Sí, aquí no tiene sentido porque este tendrá que dar es un propanol, miren, 1, 2, 3. Pero lo puedo corregir aquí rapidito, inclusive, pues, ahora lo corrijo, ¿no? Se los voy a corregir cuando se los entregue, se los corrijo, ¿listo? Pero tengamos a cuenta aquí, observación, es simplemente que el éster se rompe y se forma el ácido original y el alcohol original. Usos. Entonces, usos, aquí puse todos los usos, la esterificación Fischer, ya les había mencionado antes que para la producción de fragancias, saborizantes y solventes, yo acuerdo que yo les dije que los ésteres hacían parte, por ejemplo, de las frutas, los olores de frutas. Entonces, el ejemplo básico, ácido acético con etanol, produce acetato de etilo. Reducción para producir alcoholes primarios, disolventes y combustibles. Entonces, producto uso, alcoholes primarios. Cuando tenemos un ácido, por ejemplo, ácido acético, hace la reducción a etanol. ¿Sí? La descarboxilación para la obtención de hidrocarburos y la eliminación de CO2 en síntesis orgánica. Entonces, lo que ocurre es que la descarboxilación es convertir un ácido graso en alcanos o alquenos. Bueno, les quiero aquí hacer un paréntesis, igual yo quiero hacer una presentación adicional para ustedes después. Digamos que yo hice un trabajo donde yo producía a partir de los ácidos, acuérdense que los ácidos grasos son los aceites vegetales, producir compuestos más pequeños, alcanos y alquenos, entonces se hacía esto, obtención de hidrocarburos a partir de una descarboxilación de ácidos grasos, ácidos grasos, pero ácidos carboxílicos muy grandes, de cadenas larguísimas, ¿sí? En este caso, pues aquí el ácido acético lo convierten en metano con CO2. Esto es muy utilizado para producir metano. El ácido acético lo obtienen desde el punto de vista natural, como les mencionaba, y hacen una descarboxilación a altas temperaturas para producir metano. O eso también se hace biológicamente. Hay algunas bacterias o hongos que hacen este proceso. Convierten el ácido acético en metano y entonces, por ejemplo, el biometano, el metano, el biogás, ese es realmente lo que hace. Convierten tanto ácidos como alcoholes u otras sustancias se convierten en metano de esta forma. La formación de halogenuros de acilo en la síntesis de intermediarios para fármacos, colorantes, polímeros, por ejemplo, el ácido acético con cloruro de óxido de azufre, ácido produce acetilcloruro, la formación de amidas para producción de polímeros, en el caso del uso de las amidas, amidas y poliamidas, ácido adípico con hexametilendiamina, y hace un polímero llamado nylon 66, que es el que ustedes conocen como el nylon. Más adelante veremos sobre polímeros. El nylon es cuando reacciona un ácido con una amida. La reacción de ácido-base en la regulación de pHs
o para la preparación de sales industriales farmacéuticas, las sales de carboxilatos, por ejemplo, el ácido acético con NaOH produce acetato de sodio, o también, por ejemplo, los jabones. Los jabones, ¿qué son? Son ácidos grasos Landes, ácidos, por ejemplo, obtenidos de los ácidos vegetales, que los hacen una saponificación con hidróxido de sodio, potasio, y produce los ésteres de sodio de potasio, que son los jabones. ¿Sí? Los jabones que ustedes utilizan en su vida diaria, ¿sí? O detergentes también, digamos, provienen de este proceso. Hidrólisis de éster, saponificación, también, cuando ustedes tienen la fabricación de jabones, eso es también lo mismo, un triglicérido, lo mismo que se observan aquí, lo que les estoy explicando. Bueno, aquí la hidrólisis de ésteres, que es básicamente lo mismo, cuando usted tiene unos ésteres grandes de grandes cadenas, se convierten en ácidos grasos y los ácidos grasos se hacen reaccionar con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, produce glicerina y jabón, ¿sí? Bueno, esos son tipo de los usos, digamos, industriales que se les dan a estos tipos de reacciones químicas. Bueno, entonces ahora entremos en materia. Son las 7, digamos, vamos bien de tiempo, ya casi estamos en la parte final. Y cuando hablamos de materia es cómo hacemos el ejercicio 3, ¿cierto? Entonces yo les di aquí pues una cantidad de tablas y igual ya les dije que yo voy a corregir la tabla de los ácidos grasos, lo voy a hacer. Completar la tabla 3 de la tarea 3, identificando el tipo de reacción, reactivos, condiciones, productos, nombre y estructura y justificar cada lección. Entonces les voy a enseñar a hacer cómo se hace el ejercicio 3. Pasos para resolver, entonces, identificar el grupo funcional del reactivo. Entonces ustedes van a tener ustedes les dieron una reacción química con la parte del reactivo y, digamos, las condiciones. Eso es lo que ustedes les dieron en su tarea. Entonces, ustedes lo primero que van a tener que identificar es qué grupo funcional es el reactivo, si es un alcohol, si es un aldehído, si es una acetona, si es un ácido carboxílico. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Después de hacer el paso 1 o algo, vamos a nombrarlo, porque necesitamos nombrarlo. Entonces hay que nombrar ese reactivo, ¿sí? Identificar las condiciones de reacción, el medio, el catalizador, la temperatura, el agente oxidante, el reductor, dependiendo. Ya vamos a hacer ejemplos, tranquilos, que no nos vamos a preocupar por eso. Luego vamos a hacer la clasificación del tipo de reacción. Entonces aquí es donde nosotros, ya identificando las condiciones, nos vamos a ir a estas tablas que les estoy dando aquí y van a identificar, bueno, entonces es una oxidación, es una reducción. En caso de que de pronto no aparezcan en estas tablas, porque pues eso es un resumen de los resumen del resumen, entonces ustedes pueden ir a ver la literatura y mirar qué pasa cuando tal, por ejemplo, un ácido carboxílico reacciona con tal medio, con tal, por ejemplo, permanganato de potasio o con todos esos compuestos que aparecen en la flechita o las condiciones. ¿Qué pasaría? Entonces, obviamente yo averiguo por la red o por la bibliografía y todo donde yo pueda encontrar qué tipo de reacciones, ahí ya me dice, es una reacción del tipo tal, ¿sí? Y después ya sabiendo cuál es el tipo de reacción, entonces yo ya puedo saber qué producto me va a dar. Entonces ya identificando el producto, tengo que nombrarlo, dibujar su estructura, ya sea 2D o 3D, porque si ustedes les dieron unas estructuras de una reacción química, pues la idea es que usted lo responda de la misma forma, ¿sí? Entonces ahí pues a mí la condensada no me va a servir, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y por último, completar la tabla, que es la tabla del ejercicio 3, que es la tabla que ustedes les van a dar, y es para completarla, y yo les voy a mostrar cómo completarla. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos del ejercicio 3. Entonces, por ejemplo, me dieron esta reacción. Bueno, pues pucha, ahora tengo que llenar la tabla con esa reacción. Me dieron el ejercicio 3, esa reacción 1. Listo, entonces vamos a ver, vamos a hacer los pasos. Primer paso, identificar. Entonces, a ver qué me dice, qué tipo de reactivo es ese. Alguien me diga ahí. ¿Qué tipo de reactivo es ese? Yo lo cerré en un círculo rojo, entonces, ¿qué tipo de reactivo? Grupo funcional. ¿Verdad? Profe, ¿es un ácido benzoico? Sí, es el ácido benzoico, pero entonces es un ácido carboxílico, ¿cierto? Sí, señor. Es un ácido carboxílico. Paso 1, ya sé que es un Listo, bien, ya sé que es un ácido carboxílico, entonces mi reacción tiene que estar dentro de las del ácido carboxílico. Listo, hasta ahí bien, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ácido benzoico, me lo acabo de decir. Paso 2, nombrarlo. Ácido benzoico.
Así se llama, ese es el nombre que tiene único, es un nombre único. Pues ahí no hay una regla IUPAC como para decir se llama así, ya en la regla IUPAC dice ese se llama ácido benzoico, ya no, así llama ácido benzoico. Listo. Paso número 3, las condiciones. Entonces, ahí donde vemos que hay hidruro de aluminio, litio, ahí está éter, H+, agua. Entonces, ese paso 3, donde yo tengo que ver esas condiciones y me voy entonces a la tabla o a la bibliografía a buscar ácidos carboxílicos, qué pasa con ese reactivo. Entonces, vámonos para los ácidos carboxílicos. Por eso le digo que yo aquí cometí de pronto un error en esa tabla porque la tengo que rehacer. ¿Sí? Ácidos carboxílicos cuando reaccionan con, míralo aquí, litio, todo esto, ¿cierto? Aquí está. Y dice que eso me va a formar un alcohol primario. Inclusive puedo guiarme en el ejemplo. Entonces, mire, el alcohol primario, cuando el ácido carboxílico, entonces todo este ácido carboxílico se va a convertir simplemente en un OH. O sea, todo esto, por dicho, se desaparece este doble enlace del oxígeno. ¿Sí? Todo este grupo carboxilo se me convierte solamente en un hidroxilo. ¿Sí? Entonces, en estas condiciones, ya sé que eso es una reducción. Entonces, vámonos al ejercicio. Vamos haciendo paso a paso. ¿Sí? Paso número 4. Entonces, de acuerdo a la literatura, es una reducción de ácido carboxílico. Y obviamente el paso 5 es el producto. Entonces, el producto que viene siendo, pues ya sabemos que eso se me va a convertir en un OH. Debería ser un alcohol primario, ¿cierto? Eso es lo que me dice la reacción, que la reducción hace eso. Entonces, la completo. Pues bueno, ya así usted la dibuja, coge esta misma estructura y lo que me podría generar. Entonces, mírelo aquí. Sí, mírelo. Este se me convierte simplemente en un OH. Todo esto se me convierte simplemente en CH2OH. ¿Sí? Y se me convierte en un alcohol. ¿Sí? Ya eso ahora sería el paso 6. Bueno, el paso 5 realmente nombrarlo. ¿Sí? Nombrarlo. Fenilmetanol, ese sería el nombre que tiene él, o también alcohol bencílico. Bueno, ¿cómo nombré él? ¿Por qué le puse fenilmetanol? Porque es que todo esto se llama grupo fenil y eso es metanol, fenilmetanol. ¿Sí? Esto es el fenilmetanol. Así se llama ese compuesto, fenilmetanol o alcohol bencílico. Es otro nombre. Digamos que este nombre ya no es tan UPAC. El nombre UPAC es fenilmetanol porque el radical es fenil y es metanol. Fenilmetanol, pero como es fenil solamente el metanol es solo un solo, no decía ponerle el 1. ¿Sí? Fenilmetanol. Ese sería el producto. Listo, hasta ahí bien. Listo, esos son los pasos, de acuerdo a esta regla, esta que yo le dije, paso 1, paso 2. Eso me pasó. Ay, espera, aquí pasé, fui muy atrás. Aquí, paso 1, paso 2, paso 3, determinar el producto, nombrarlo, ¿sí? Paso 6, completar la tabla. Listo. Entonces vamos a completar la tabla. Entonces ustedes ven allá que hay una tabla de este estilo, ¿cierto? Donde ustedes ya le dieron su reactivo, esta es su reacción. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el reactivo? Pues el ácido, bueno, ya dijimos que es una reducción de ácido carboxílico, entonces lo coloco aquí, tipo de reacción, es una reducción de ácido carboxílico. ¿Reactivo quién va? El ácido benzoico, ¿cierto? Condiciones de reacción, pues lo que está en la flecha, ¿sí? Bueno, aquí pues, ustedes pueden complementar, decir esto es un hidruro de litio aluminio con éter y en un segundo paso en medio ácido, ¿sí? Y el producto, pues, el fenilmetanol o el alcohol bencílico. Aquí tienen que hacer la estructura y ponerle el nombre, ¿sí? Porque si usted está haciendo la reacción, pues usted tiene que responder la reacción como debe ser. Algunos lo que están haciendo es poner solo el nombre, no. Tienen que poner la molécula también. Así como si está aquí así, pues yo, por ejemplo, en mi caso, yo les acepto una 3D, nada de condensada, ¿sí? Así está perfecto. Mira, así como lo estoy colocando. Y justificación. Entonces, obviamente en la literatura tienen que decirme qué es la reducción ácido carboxílico. Entonces, yo aquí hice el ácido benzoico se reduce a alcohol porque el hidruro de aluminio litio dona hidruros al carbono carbonílico rompiendo el enlace CO y reemplazando el OH por el hidrógeno, formando así el alcohol bencílico. Esa es la justificación. Profe, una Sí, pregunta y qué pena. En esas dígame. condiciones de reacción, yo no solo las coloco ahí porque pues igual de todas maneras la reacción me las muestra.
yo tengo que decir Ajá, forma eso. calor, cierto, sirve Sí, como un o sea, complementar, catalizador, sí. complementar un poquito ahí, o sea, decir, ocurre, pues, digamos que cuando usted está viendo, cuando habla de la reducción de ácido carboxílico, a usted le van a explicar, en la reducción de ácido carboxílico, lo que está diciendo aquí, ocurre en un primer paso de un hidruro de aluminio en éter y en un segundo paso de agua en un medio ácido. Creo que eso lo dice. Si no dice cuando usted mira la bibliografía que habla de la reducción de ácidos carboxílicos, a usted le van a decir digamos eso, las condiciones. Obviamente no ponerlo tal cual, pero pues que es realmente eso lo que usted dice, decir quiénes son esos, ¿sí? Lo que Gracias, ellos sí. profe, gracias. Vamos a ver otro ejercicio, ustedes me van a ayudar a hacerlo. Este aquí. Entonces vamos por pasos. ¿Qué viene siendo eso? Un alcohol. ¿Pero qué tipo de alcohol? ¿Se acuerda que vimos 3 tipos de alcoholes? No, Es un terciario no alcohol es. secundario, Primario, Secundario. No, secundario, perdón. secundario, porque está entre 2 carbonos. Listo. Secundario, ¿listo? Si fuera terciario, aquí habría otro carbono, sería un terciario. Y si fuera primario, estaría en una punta. Sí. ¿Sí? Ese es un secundario. Bueno, bueno, ¿cómo se llama? Me las adelanté. Quería decir cómo se llamaba. Se llama 2-pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, 1, 2, y está en el segundo, se llama 2-pentanol. ¿Listo? 2-pentanol, en esas condiciones de CO3, bueno, entonces vamos a las tablas, es cromato de potasio, agua y calor. Bueno, vamos a las tablas o vamos a la bibliografía en un alcohol secundario, alcoholes secundarios, entonces vamos a ver las condiciones aquí por ejemplo, mira, aquí me aparece, mire, el cromato de potasio en ácido sulfúrico, en medio ácido a una temperatura. Entonces eso es una oxidación, ¿sí? ¿Qué dice en la oxidación? Que un alcohol primario o secundario me produce un ácido carboxílico o cetona. Entonces yo aquí había puesto 2 casos, ¿sí? Por ejemplo aquí, bueno, aquí acuérdense que igual es lo mismo, o sea, es un caso de puede ser el mismo, el reactivo aquí digamos que aquí pues, está el cromato de potasio, perdón, el óxido crómico, pero pues puede ser, ¿sí? Va a estar otro, bueno, la idea es que, por ejemplo, un alcohol secundario como se me forma, ¿qué es esto? Una Profe, acetona, ¿cierto? una Dígame, pregunta. ¿El alcohol secundario se oxida a acetona sin poderse acetona. oxidar más? Sí, eso, ya, acetona, ahí termina, ahí llegó. Acuérdese que la O sea, acetona ahí no se ya puede. no se puede más, solo Sí, queda lo ahí. que podría ocurrir, como ya les mencioné ya, es que la acetona se degrade ya. ¿Sí? O sea, ya deja de ser esta molécula y, ¿sí? Entonces, hasta ahí llega. En cambio, Hasta ahí los. llegan. Ajá, sí, Listo, profe. listo. Bueno, entonces vámonos al ejercicio. Ya sabemos que se forma una acetona, ¿cierto? Bueno, ahí ya, bueno, aquí vamos a hacer así. Bueno, de acuerdo a la literatura, es una oxidación de alcohol secundario, ¿cierto? Entonces el producto debería ser, ay, es que un aldehído. Ay, qué belleza. Ya lo corregí. Una acetona. Listo. Listo. Ah, entonces debería ser una acetona. Entonces, aquí ya la pongo, mire. ¿Sí? Y si este se llama 2-pentanol, ¿cómo se llama esa? Pentona. Pero entonces tenemos que ponerle el 2, ¿cierto? Porque está en el Sí, segundo carbono. pentona. Pentanona. Pentanona, sí. Es pentanona. Pentanona, listo. Entonces vamos a llenar la tabla. Listo. Reacción. Bueno, esta es la que me dieron. Entonces sería oxidación de un alcohol secundario. ¿Cierto? Reactivos. Pues el 2-pentanol. Condiciones de reacción. Ah, aquí me saltó este. El hidróxido con perdón, el cromato de sodio con agua, con calor. ¿Sí? Y produce entonces la 2-pentanona, que es el producto. Justificación. El 2-pentanol se oxida con CR2O7, o sea, cromato de sodio, porque el agente oxidante elimina hidrógenos del carbono con el grupo OH formando un doble enlace CO y generando la 2-pentanona.
Esa sería la justificación, ¿sí? Pues yo hago una cosa aquí de diseño de que este señor aquí no debía hacer clic al anterior, sino cuando le hago clic y aparece después de 9. Listo. Bueno, listo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer realmente en el ejercicio 3. Mira que no está complicado, ¿sí? No hay ninguna complicación. Listo. Entonces, hasta ahí claro cómo se hace el ejercicio 3. Pues con todas las ayudas que les di, pues yo creo que ya es suficiente que lo puedan hacer. Ojo, tienen que nombrar reactivos y productos. ¿De dónde van a sacar los productos? Pues tienen que mirar qué reacción. ¿Listo? Bueno, ahora hablaré un poquito sobre el ejercicio 4. El ejercicio 4 es aplicar los conocimientos sobre compuestos oxigenados para analizar un caso real descrito en un artículo científico y sintetizar la información mediante una infografía en inglés que integre la relevancia de los conceptos químicos y la aplicación práctica del tema. Entonces, ¿en qué pasos lo vamos a hacer? Pues leer el artículo, descargar el artículo según el link. A ustedes les dieron un link y leerlo. Yo les aconsejo leer más la parte importante de los artículos siempre es leer la introducción, el abstract, que es el resumen, y las conclusiones. Y ustedes cuando leen esas tres cosas, ya tienen idea de qué se trata el artículo. Y ya después ya se meten con calma a leerlo, pero con eso usted ya tiene idea, es un artículo que habla sobre eso. Y ahí es donde está digamos, lo importante del artículo, donde usted sabe para qué es el artículo, qué existe, qué es lo que realmente quiere mostrar o informar. Entonces, cuando ustedes hagan la infografía, quiere quedar expresado netamente, es eso, lo que habla tanto en el resumen, en el abstract, como en la introducción y en la conclusión. Es básicamente eso. Identificar, ustedes van a identificar qué procesos químicos hay dentro del artículo, oxidación, esterificación, destilación, los compuestos oxigenados involucrados, porque ustedes van a ver algunos compuestos ahí involucrados, entonces van a ver qué es lo que está pasando con ellos o por qué los están mencionando. Es identificarlos primero, a ver, mira, aquí está, aquí lo menciona, aquí dice que están haciendo esto con este compuesto. Relacionar los compuestos, obviamente la idea es que ustedes vean lo realmente para qué, o sea, qué es lo que realmente están haciendo y qué es lo que están intentando mostrar en el artículo. Y diseñar la infografía, que debe ser en inglés. Bueno, estos son los cuatro, digamos, 4 tópicos que deberían ir en esa infografía. Relevancia del tópico, relacionar esto a la química orgánica, las aplicaciones prácticas y poner las imágenes y nombres de los compuestos relevantes, importantes, no tienen que ser todos, los que usted crea importantes. Por ejemplo, el artículo me habla de producción de alcohol a partir de cierto aldehído. Entonces, esos son los importantes, el aldehído y el alcohol. No tienen que mostrar todos los, porque obviamente en el artículo pueden mencionar otros reactivos, ¿no? Pues esos son. Por ejemplo, producción de biodiesel a partir de aceite de palma. Entonces, ¿quiénes son los importantes? Pues las moléculas del aceite de palma y el biodiesel. No tienen que mostrar todo el resto, no, enfóquense solamente en lo importante. Por eso los nombres en el resumen, ustedes les van a decir el resumen netamente eso. Y insertar la imagen en la tabla 4, sería una tabla 4, la imagen, ojo, no el link, la imagen, y referenciar el artículo. Entonces de aquí, rapidito dice, bueno, ¿y qué es una infografía? Porque pues si ustedes van a hacer una infografía, pero no saben qué es una infografía, pues sí, la idea es saber qué es una infografía. Entonces, una infografía es una herramienta visual que combina texto, imágenes, iconos y datos para comunicar información de manera clara, atractiva y resumida. Se utiliza en ámbitos educativos, científicos y comunicativos, pues para comprender conceptos que se quieren intentar mostrar. Y el propósito, pues obviamente es transmitir la información de forma rápida, destacando, pues, digamos, lo más importante, mediante un diseño gráfico y organización visual, ¿sí? Entonces, características claves de una infografía, pues que sintetiza la información que es compleja, por ejemplo, un artículo, hay tanta información, lo que yo quiero es, digamos, lo más importante del artículo, lo que realmente importa para entenderlo. Usar lenguaje breve y visual, usar más imágenes, esquemas, no echar tanto texto, porque es que una infografía con mucho texto se vuelve aburrida. Integrar gráficos, esquemas o iconos, ¿sí? Entre más gráficos, mapas conceptuales haga, más dibujitos, más reacciones muestre, mejor. Y facilitar la retención de conceptos, pues mostrándolo de forma más breve.
Yo aquí rapidito les muestro infografías así de otros temas, ¿sí? Infografías, estos son infografías. La infografía puede ser la infografía, ojo, es una sola página, una sola hoja, ¿sí? Puede ser vertical, así como lo vemos aquí. Por ejemplo, aquí hay una infografía que habla del conocimiento y la modernidad, ¿sí? Hacer los pasos, los temas y separarlos con dibujitos o separarlos de esta forma. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, se separan y se hacen al final como las conclusiones. Cuadritos, puede ser, mire, cuadritos así que van alternándose. Puede ser nubecitas, como por ejemplo aquí. O por ejemplo aquí que separan 3 cuadros y ponen las imágenes arriba y separa 3 cuadros donde da la información. Infografías es como usted lo quiera diseñar. Ahora les voy a decir recomendaciones, entonces se van a dar cuenta que hay varios programas o digamos herramientas para poder crear este tipo de infografía y les voy a dar un tips, ayuda que les va a ayudar, que les puede ayudar, ¿sí? Entonces, ¿cómo elaborar la infografía que tienen que hacer? Entonces, tiene que ir, bueno, eso es sugerido, ¿no? Lo que dice, ¿qué contenido sugerido? El título debe ir sí o sí el título, obviamente. No, o sea, una infografía sin título, pues me dieron cuenta, todas las infografías tienen un título. El título tiene que quedar, digamos, resaltándose. La relevancia del tópico, explicar la importancia del tema tratado en el artículo, el impacto que tiene, innovación, energía. Bueno, digamos ahí la importancia, digamos que esto usted lo van a resumir, la relevancia, no tiene que escribir todo el texto, sino un párrafo o una frase que diga qué es la relevancia, o frases, porque pueden ser varias. Describir los procesos o grupos funcionales oxigenados implicados, entonces es simplemente decir, está ocurriendo una reacción de esterificación, de oxidación, o ocurre una reacción de deshidratación, ¿sí? Mostrar ejemplos del uso, beneficio de compuestos estudiados, bueno, digamos la aplicación práctica o lo que está, cómo está ayudando esto al mundo científico, ¿sí? Y imágenes, entonces aquí incluir imágenes de compuestos orgánicos oxigenados con sus nombres en inglés, ojo, lo que yo les decía, no tienen que ser todos los compuestos del artículo, solamente los importantes, los que hacen parte de lo que están hablando en el artículo, ¿sí? Entonces, como les dije, si están hablando, por ejemplo, oxidación de un ácido, entonces mostrarle el producto y el reactivo y no hay que mostrar todos los productos, todos los compuestos porque la infografía les va a quedar muy llena, ¿sí? Bueno, estos dos son los más importantes para la hora del tutor revisar. El tutor, en mi caso, por ejemplo, en mi caso, yo voy a revisar mucho la relación porque eso es lo que realmente nosotros queremos en el artículo, que ustedes vean toda esa información que leyeron en el artículo, cómo se relaciona con la temática, ¿sí? Y los compuestos que usted va a mostrar, pues que digamos que muestre que usted aprendió a nombrar compuestos orgánicos y muestran sus estructuras, ¿sí? Básicamente eso, obviamente todo es importante, pero digamos que los más importantes estos dos en el caso de la revisión. Ahora, recomendaciones generales. Entonces, recomendaciones 100% en inglés. Si alguien tiene problema con el inglés, pues entonces háganlo primero en español y ayúdense con a una inteligencia artificial que le ayude a traducir o el mismo Google Translate. Igual el tutor le puede revisar a ustedes qué tan bien escrito está. Que sea visual, no extenso en texto, usar frases cortas, iconos, esquemas para comunicar ideas, utilizar colores coherentes. No vayan a usar un verde fluorescente y por allá un negro café, o sea, no, sean colores que cuadren, que sean, o sea, ustedes tienen que encontrar el estilo, tipografía clara y títulos destacados que se puedan entender, combinar formas equilibrada de texto, imágenes, diagramas químicos, o sea, que sea equilibrado, tanto texto como imágenes, diagramas, no sea solo texto, no sea solo imágenes, ¿sí? Y herramientas PowerPoint, ustedes tienen esta herramienta PowerPoint, Canva es muy fácil que ustedes lo puedan hacer, Canva y Genially son muy buenos para hacer este tipo de actividades. ¿Cómo lo hacen? Pues ustedes pueden coger uno previo, uno que ya hayan hecho, o sea, me refiero en Canva o un Genially, una infografía, y usen el mismo esquema, solamente que usted le mete la información que ustedes le meten. PictoChart, no sé cuál es, u otra que ustedes conocen, si no lo conozco, PictoCharts. Les voy a dar un consejito que les puede servir. Díganle, ustedes pueden ayudarse con una IA que les diga, ayúdeme a crear una infografía que tiene que tener esta información.
Entonces entonces usted le va metiendo la información a la IA, le dice, mire, yo quiero que tenga esto, ayúdeme a crear un esquema y recomiéndame figuras que pueden mostrarme en la infografía. Entonces él le va a decir, mire, sí, aquí deberías poner una reacción, aquí deberías poner un esquema, ¿sí? Las IA son muy útiles hoy en día y entonces les puede ayudar a construir una infografía, ¿sí? Él les puede decir, organice esta información aquí. Eso es muy útil y usted ya va al PowerPoint, al Canva y empiece a organizar lo que le ayuda a la IA. Le dice, dice, no, en la IA usted este aspecto puede hablar estos ítems y los va colocando, ¿sí? La entrega, como les dije, es la imagen, no el link. No se acepta el enlace. ¿Por qué? Alguien, profe, ¿por qué no se acepta el enlace? Lo que pasa es que si usted me da un enlace, por ejemplo, de Canva, y yo lo intento abrir, a veces hay problemas. Entonces es mejor que ponga la imagen, ¿sí? Es mucho mejor que ponga la imagen porque el enlace obviamente le va a dar problema. Entonces es por esa la razón de que no se aceptan enlaces. Y la referencia, no se les olvide, poner la referencia al final del artículo como con las normas APA que se solicitaron, ¿sí? Al final tiene que poner usted el nombre del artículo, los autores, la revista, todo eso, ¿sí? Y bueno, eso sería. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo. Hola. Profe, yo ¿Alguna tengo una pregunta. Dígame. O sea que tenemos que cada uno seleccionar la referencia o el artículo científico que nos da la plataforma, ¿sí? Ya a Y de ustedes se les ese, asignó un artículo, exacto. Sí, a ustedes se les dio un artículo en el foro, aparece un enlace que se llama DOI. Por ejemplo, es que ya porque aquí les voy a mostrar, por ejemplo, cuando a los de por ejemplo, a los de mi grupo, a los de estudiantes que yo tengo a cargo, yo les entregué un Excel. No sé si los otros profesores hicieron lo mismo. no, Entonces, el pues Excel, estoy revisando eh, aquí la plataforma, el foro este, y no encuentro ningún artículo. al inicio del foro, tiene que decir ejercicio 4 y les dan un link que dice doi.org. Por ejemplo, aquí, este fue el enlace de los de mis estudiantes. Les tienen que dar un link para ingresar al artículo. Cuando yo le hago clic a ese link, él me manda un artículo. Ah, bueno, faltó decir eso. Él me manda el Sí, artículo. ejercicio Listo. 4, sí, ya. Con Eso. Entonces, ese mira, hacemos profe, para descargar el artículo, ustedes tienen que usar la biblioteca de la universidad. Pero sí. ahorita eso es otra historia. Para poder descargar el artículo, pues así no traje esa información, pero si usted va al artículo, aquí ustedes ven en el artículo aparezco yo, pero bueno, lo que pasa es que esa es la idea, ¿sí? Entonces, cuando ustedes entran a ese link, entran al artículo y lo descargan. Pues no es que quieran promover, ustedes sí, descárguenlo por la esta de la universidad, eh, o lo buscan PDF que lo encuentran, y ya pues ese artículo es el que tienen que hacerle la infografía, ¿sí? Vale, profe. ¿Listo? Eso es básicamente lo que es. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda adicional? Profe, yo tengo una pregunta, pues Sí, yo vi el CIPAS 1 y 2, ¿cierto? Pero ajá, tengo una pregunta pues pequeña ya con algo pues que no tiene que ver con este porque este lo entendí pues súper bien. Pero ajá, en la primera que tengo una macromolécula, por ejemplo, pues hay una que es sacarosa y fructosa. Yo igual de ajá. todas maneras nombré los grupos funcionales, pero no es necesario colocarle el nombre, ¿cierto? 2-metilbutano, ¿cierto? No es No, el nombre no. ectosa, no, No, ¿cierto que no? solo usted lo que hace es encerrar los grupos funcionales, aldehídos, cetona, éster, éter, esos 6 que creo que yo Sí, señor. en la anterior yo les mandé una imagen en la presentación, bueno, una imagen que eran los grupos funcionales, a ver si lo encuentro aquí, yo lo tenía captura así para 3. No está la carátula, yo lo metí como yo hago una cosa. No, está la carátula. Ay, que la hice. Bueno, el caso es que pues, Bueno, la vuelve a transferencia, no. compartir por el chat cuando pueda, porfa. Sí, bueno, espera un Sí. momentico, yo a ver si la encuentro, porque bueno, mentiras, yo la puse en mi
Es que ya me cerró la sesión. Yo la puse, por ejemplo, en el grupo del foro, ¿verdad? Aquí yo lo voy a buscar un momentico. Ya no está compartiendo pantalla, ¿cierto? No, ya no. No, señor, no, señor. Igual no, tranquilos. Ya igual se las voy a compartir por el chat. Igual yo en este chat creo que ya se los había colocado también. Esta imagen yo se las compartí en la sesión pasada, las IPAs. Es con estos 6, ustedes lo que hacen es identificar con estos 6 dentro de su macromolécula. ¿Sí? Ustedes cierran circulitos. Hicimos hasta un ejercicio inclusive parecido. No, que, ¿sabe qué se me olvidó esa vez? Esa vez lo que hicimos fue que no le... Comparta pantalla. No, yo no estoy compartiendo pantalla. Estoy Los en el colocó chat. en el chat. En el chat. Ah, ya. Pero pues bueno, igual voy a compartirles pantalla de nuevo porque quiero mostrarles algo. Un momento. Volver a compartir pantalla. Miren, aquí la presentación. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos el CIFAS pasado? Solo que a mí se me olvidó aquí indicar. Aquí se me olvidó. Qué pena. Aquí se me olvidó indicar qué era cada uno. Yo aquí, por ejemplo, los verdes son éter. Los verdes son éter, los rojos son alcoxi o alcoholes, hidroxis, perdón. Este es un éster, los negros, ésteres, y ácidos carboxílico era este amarillo, y por acá había un aldehído, el de azul. Sí, o sea, usted lo que hace es poner circulitos en su macromolécula y decir, o escribirle ahí al lado, éster. Pues lo más fácil, por ejemplo, aquí yo lo que debía haber hecho era, por ejemplo, verde, ¿sí? Verde, y poner aquí, no que aquí creo que no me deja escribir, pero verde, por ejemplo, aquí son éster, ¿sí? Bueno, aquí qué pena que no pueda escribir éster. Profe, qué pena. Yo en la macromolécula tengo en grupos funcionales nitrogenados también. Ah, no, eso no lo no, solamente los oxigenados. Inclusive, como yo les dije la otra vez, por ejemplo, aquí hay mira, aquí por ejemplo hay un alqueno, pero yo dije eso no, porque eso aquí precisamente la actividad dice solamente oxigenados. Si tienen nitrógeno, si tienen esas moléculas, no necesitan ¿qué? No necesitan pues marcarla, solamente los oxigenados, solo estos 6 que les acabo de mandar por el chat, que son estos mismos, estos 6, solamente estos 6, alcohol, cetón, ácidos carboxílicos, éter, aldehídos y éster, solo esos 6. Muchísimas gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Pues yo creo que con esto, pues igual les agradezco mucho por haber estado la asistencia de ustedes. El archivo lo voy a corregir. Ya les dije que tenía unos errorcitos y se los voy a reenviar de nuevo. Ya los vamos a dar como PDF por este medio para que si ustedes lo quieren consultar, lo van a encontrar aquí, ¿listo? Por este chat. No se salgan todavía al chat hasta que no tengan el archivo. Y de todas formas, pues de pronto sus docentes se los compartan en sus foros después. Pero de todas maneras, yo sí soy de aquí, pues ustedes ya lo tienen acá y pues de todas maneras, no, espero que les haya servido mucho pues la presentación de hoy y como les dije, adelante con esa tarea y pues mire que ya esto no es tan complicado lo de las reacciones químicas, solo es llevar esos pasos que les di. ¿Listo? Entonces que tengan una feliz noche, que descansen y un abrazo para todos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Listo, Profe, luego. muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe.